son The Dot Files. Yo soy su anfitrión, Daniel Ordóñez, como todas las semanas desde New York. En este episodio tenemos un invitado muy especial. Se trata de Carlos Lozano, abogado ambientalista con un máster en el área de recursos naturales y ambiente de la Universidad de Oregon, que vive en Bogotá y representa a una organización llamada AIDA. En este momento están teniendo una gran batalla por el agua en alguna parte de Colombia y él nos va a hablar de eso. Pero antes, vamos a empezar a hablar de paz. Y no de cualquier paz, sino de la paz de las ligas mayores, de la paz que es premiada todos los años con el Premio Nobel de la Paz. Como pasa con todas las cosas, el Premio Nobel de la Paz tiene un origen. Y no es en su fundador, Alfred Nobel, que era un sueco, un químico, que se hizo muy rico, entre otras cosas, inventando una de las armas más letales que la humanidad ha conocido por mucho tiempo. Digo yo inventando, no, volviéndola a conocer, porque los chinos ya conocían la pólvora desde milenios atrás. Alfred Nobel es acreditado como el inventor de la dinamita. Y con esa y otras 355 patentes se hizo inmensamente rico. Al morir, dejó casi toda su fortuna a la fundación que lleva su nombre, con el objetivo que se premiaran iniciativas que beneficiaran a la humanidad. En ese primer acontecimiento no estaba incluido el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz fue una idea posterior. Aquí vemos una fotografía del señor Nobel, que obviamente tenía una disputa bien grave con los barberos, donde se resalta su carácter, ¿no? Se ve que era un hombre muy apacible, un hombre además supremamente entregado a su profesión y además un prodigio. Se dice que hablaba 5 idiomas fluidamente a los 17 años y que poseía una gran cantidad de virtudes intelectuales. Bueno, pues este Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado a muchas personalidades a través de la historia y alrededor del mundo, muchas de ellas muy controversiales. Algunos se piensa que ni siquiera tenían el merecimiento para obtenerlo. Por ejemplo, aquí está una reacción de nuestro muy amado y benemérito supremacista blanco en jefe cuando quiso reconocerle al presidente colombiano en su visita reciente el logro de haber obtenido el... President Santos, it was an honor to meet with you and your entire group of representatives, very talented people indeed, who have been working with us and my representatives. And I look forward to many more productive meetings, such as the one we just had. I'd like to thank you very much for being at the White House, being our guest, and I'd like to congratulate you on winning the Nobel Peace Prize. It's a very great achievement. Thank you very much. Thank you very much. Really, Donnie? Donald Trump es incapaz de representarnos dignamente aún en las más insignificantes instancias de la vida. Pero, like in hindsight, en retrospectiva, siento como un breve refresco, una brisa fresca que me corre, porque lo que Donald Trump hizo al reconocer que Santos había sido el recipiente del más reciente premio Nobel, fue exactamente lo que me cuentan que Santos le hace a todos sus compatriotas. Hola, ¿verdad que te ganaste un premiecito? Ah, te felicito, Alan. Muchas gracias por hacer eso por nuestro país. Me imagino yo que el tipo captó el mensaje. Pero todavía, para seguir hablando del Premio Nobel de Paz y lo que significa y no significa, escuchemos a alguien que es más de nuestra entraña, de nuestro entorno, a nuestro querido Barry. No lo vamos a ver tan en hindsight, porque el amigo pues todavía está en nuestras memorias, pero en hindsight, en retrospectiva, aquí está lo que dijo él acerca del Premio Nobel que le otorgaron. When I received the Nobel Prize, and I think I started the speech by saying that compared to previous recipients, I was certainly unworthy. Yes, Barry, you were certainly unworthy. And why? Porque después de recibir el Premio Nobel de la Paz, te dedicaste a hacer guerras y entretenerte matando familias indistintamente con drones,
simplemente para supuestamente protegernos, pero en realidad lo que hiciste fue escalar la guerra. Por lo tanto, sí, no te merecías el Premio Nobel de Paz, Barry. Ahora, no me malinterpreten. El Premio Nobel de la Paz en realidad no se le debe dar, no se le debería dar a monjitas de la caridad, y se le ha dado a monjitas de la caridad. ¿Por qué? Porque el Premio Nobel de la Paz está para honrar a aquellos guerreros que decidieron deponer las armas y entrar en una nueva fase de la historia a través de acuerdos de paz, cosa que ha sido muy difícil de hacerle entender a energúmenos en todas partes del hemisferio y del mundo. Por ejemplo, aquí está, para el otro lado, siempre me equivoco, aquí lo voy a sostener como Atlas sostenía el mundo. Aquí está el benemérito Álvaro Uribe Vélez, que se sigue oponiendo a la paz en Colombia. O Marquitos Rubio, que dijo que tenía que ayudar a sus amigos para que no los enjuiciaran por los crímenes que cometieron en nombre de la defensa de la población en Colombia. El Premio Nobel de la Paz es muy controversial y es muy político. Y muchas veces, como pasó con el presidente colombiano, fue usado para impulsar los procesos que de repente estaban tambaleando. En un momento crítico, en una herida autoinfligida por el mandatario colombiano y sus asesores, en que ellos decidieron hacer un plebiscito para ratificar el apoyo del pueblo colombiano al proceso de paz. Los impulsores del no, con este señor Álvaro Uribe Vélez a la cabeza, ganaron por los pelos, como dicen en mi pueblo, lo que llevó al amigo Santos, cosa que no se extraña en él, a desconocer todas las reglamentaciones que él mismo se había inventado. Y en ese momento le otorgaron el Premio Nobel de Paz para impulsarlo y sacar adelante ese proceso. Vamos a decir que algo así como destrucción creativa, y vale, porque por cada muerto, por cada persona muerto que nos ahorramos en Colombia y en el mundo, tenemos que hacer una celebración. Bueno, en ese marco ha habido otras personas que han sido beneficiarias de este Premio Nobel de la Paz. Una de ellas, Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi. ¿Cómo la podríamos llamar? ¿Heroína? ¿Mártir? ¿Líder espiritual? No sé, pero estuvo en la cárcel por mucho tiempo bajo el régimen de la junta militar de lo que antes se conocía como Birmania y que hoy es Myanmar. Y hoy finalmente, después de muchos años de apoyo internacional, de presión de las organizaciones de derechos humanos, de trabajo incansable de las personas que creen en las libertades y en la democracia, la señora Aung San Suu Kyi es finalmente la cabeza del gobierno en Birmania. ¿Y qué está haciendo? I would promise everybody who is living in this country proper protection in accordance with the law and in accordance with the norms of human rights. Pero como el asunto de los políticos es prometer para conseguir y luego no cumplir, tiene un nombre en ley, es eso que vamos a omitir por ahora, o mejor dicho, vamos a omitir permanentemente. Prometer para lograr sus propósitos y luego no cumplir. En los últimos 2 años se ha incrementado en Myanmar, bajo la tutela, el gobierno de Aung San Suu Kyi, un drama humanitario que, como no está en el primer mundo y no representa probablemente amenazas inmediatas para las grandes potencias, quiere pasar ignorado a la vista de los ojos indolentes de todos nosotros. Pero es un drama terrible. Se trata de la persecución y misericordia de una etnia conocida como los Rohingya, que son básicamente del sureste asiático, muy asociados con las etnias originarias de India, Bangladesh y Pakistán, nativas, si se puede decir que de alguna manera adecuada. Esto es lo que está pasando con los Rohingya, bajo la tutela de una persona que estuvo en detención por muchos años bajo una junta militar represiva,
totalmente despiadada con su pueblo, cerrada a la banda a cualquier modificación. Esta persona, Aung San Suu Kyi, está ahora a cargo del gobierno y en sus propios ojos, bajo su propio dominio, está pasando. But under her watch, violent treatment of the Muslim minority Rohingya has continued. Most recently, in October 2016, after an insurgent group attacked and killed border police in Rakhine State. The repercussions were brutal. Thousands fled to neighbouring Bangladesh with stories of mass killings and rape. Stories Aung San Suu Kyi's government vehemently denied. All the while, she refused to condemn the military crackdown and opposed a UN probe into crimes against humanity. ¿Y qué tiene que decir Aung San Suu Kyi ante estas gravísimas denuncias? By our commitment to human rights and democratic values. It's not ethnic cleansing. Muslims have been targeted, but also Buddhists have been subjected to violence. But there's fear on both sides, and this is what is leading to all these troubles. And we would like the world to understand that the reaction of the Buddhists is also based on fear. Because prejudice is not removed easily, and hatred is not going to be removed easily. But we can work at it together. And I'm confident that the great majority of the people of this country. Wait a moment, Aung San Suu Kyi. You remind me of somebody. Who can it be? Who can it be? But we're closely following the terrible events unfolding in Charlottesville, Virginia. We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. On many sides. Es cierto que de que los sofistas existen, a todo se le puede dar la vuelta, ¿no? Pero para ir al punto acá, estos dos personajes, Donald Trump y Aung San Suu Kyi, no podrían en teoría ser más distantes el uno del otro. La una, educada en Inglaterra, en Oxford, una persona con amplio bagaje durante toda su vida en el tema de derechos humanos y en el tema de la democratización de su país, de la liberalización y la apertura de su país, de los derechos humanos de nuevo, de todos. Y Donald Trump, un tipo con todos los males del mundo y con toda la incompetencia que acarrea. Fanático, supremacista blanco, simpatizante del Ku Klux Klan, antiinmigrante, estafador de primera clase. ¿Cómo es posible que coincidan en estos puntos de vista? Ambos están haciendo una equivalencia moral entre dos partes que no permiten ni siquiera la más mínima aproximación. No es lo mismo ir a contraprotestar contra una manifestación de neonazis, supremacistas blancos, antiinmigrantes armados hasta los dientes y cargando antorchas, gritando eslogans como los judíos no nos reemplazarán y tierra y sangre, que son los eslogans de los nazis bien conocidos por todos nosotros, que las personas que se pararon al frente para decirles no estamos de acuerdo con ustedes, y que si bien hubo estallido de violencia de un grupo que se hace llamar Antifa, fue en reacción a la agresión de los neonazis ante ellos. Y no hay que olvidar que en ese evento una mujer, una joven mujer que estaba protestando pacíficamente fue vilmente asesinada por uno de los miembros de esta organización. No hay ningún lugar a la equivalencia moral. Como no hay ningún lugar a la equivalencia moral de Aung San Suu Kyi entre la minoría rohingya que lleva décadas establecida en Birmania porque históricamente fue desplazada hacia ese país, décadas de residencia en ese país, décadas de ver nacer hijos y nietos y bisnietos, décadas de asimilarse al país y de trabajar y regirse por las reglas, décadas de discriminación de la mayoría birmana, de fe budista,
en contra de la minoría rohingya de fe hinduista. Esa es una de las cosas por las que yo siempre he pensado que la mayoría de las religiones son, they are all bullshit. That's the bullshit of religion. ¿Cómo así que los budistas, que supuestamente predican un credo de paz, de desapego a lo terrenal, de solidaridad y compasión por los demás, sienten miedo de una minoría desarmada, la atacan, la acosan, la menosprecian, la pisotean día con día los muy monjecitos estos? Y cuando la minoría rohingya reacciona, entonces le mandan el ejército a que los apaleen, como vimos en el video anterior. No hay ninguna equivalencia moral entre las dos cosas. Esta señora está equivocada. Esperamos que, dado su background y la presión internacional, corrija el rumbo, reaccione y entienda que esta gente necesita ayuda. Es más, que se dé cuenta que está siendo peor que el peor de los tiranos, porque ni siquiera permite acceso de la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, que está al otro lado de la frontera, para asistir a estas personas. Ni en el peor momento de la dictadura birmana eso fue así. Las Naciones Unidas tenían acceso a esos campamentos de refugiados rohingya. Bajo la tutela de la ganadora del Premio Nobel de Paz, como Santos y Obama, esto ya no se puede. Pero si ustedes creen que eso es algo que solamente ocurre en esos sitios remotos donde la ignorancia y el fanatismo religioso campean, ¿por qué no vamos a otro sitio que nos queda mucho más cercano y al que asociamos con playa, brisa? On social media and in online petitions, hundreds are pushing for a boycott of the Caribbean nation. The effort started after the Dominican Supreme Court retroactively stripped away the citizenship of tens of thousands of native Dominicans of Haitian ancestry. One of my friends who is a Haitian American, we had a conversation about visiting the DR, and she asked me, she said, I'm betraying her. And I kind of think I did betray her because I'm patronizing a country that does not respect the Haitian people. Such strong feelings could force this country to pay a steep price in its dispute with Haiti. In response, Dominican officials warned that a boycott could have unintended consequences. This is going to hurt not only our economy, but also Haiti's economy. And in the end, you're going to be hurting a lot more people. Some of those impacted will likely be everyday Dominicans who don't control government policy, but make a living off of tourism. Que si el turismo no viene al país, muchos padres de familia como yo van a sufrir y van a sufrir su familia. In a sense, you're sacrificing the people who either were born here or came here legally for those who came here illegally. Yet, it might not be that simple. Many in this impoverished community for Haitian migrant workers in the DR have worked for decades without proper documents. One man who spent 40 years as a sugarcane cutter knows no one in Haiti. He immigrated when he was just 10 years old. He fears he will soon be deported. M'pa dormi nan nuit, m'dormi ou j'ai fermé ou j'ai ouvert. Depuis qu'on chantait ou j'ai jappé, moi qu'on se guade lié. Pour qui ça, femme pas de papier, pas de respect dans le pays. Mais naturellement, plutôt c'est m'te mouillon frère. Reporting from the Tres cosas rápidas. La amiga que tuvo la conversación con la haitiana en la que le pedía que no fuera a visitar República Dominicana porque la iba a traicionar y cínicamente dice, la traicioné. El redneck que sale con un argumento tan ridículo como el hecho de que están sacrificando personas que nacieron o que fueron legalmente a vivir a la República Dominicana por personas que fueron ahí legalmente, debería irse de los Estados Unidos, porque eso fue exactamente lo que hicieron los europeos cuando vinieron y arrasaron con millones y millones de indígenas nativos y luego trajeron aquí esclavos negros de otras latitudes para su beneficio económico. Y finalmente, al haitiano que lleva décadas trabajando en República Dominicana, loco, aprende español, por favor, por lo menos no nos hagas quedar mal de esa manera, que no te asimilaste. El tema fundamental es que seguimos siendo tribales y eso nunca se nos va a ir. El concepto ortodoxo clásico fijo de la nación basada en los tres pilares de raza, religión e idioma no se nos va de la cabeza.
Y es cierto, llevamos cientos de miles de años en ese cuento. Es cierto, el temor a los extraños está en nuestro ADN de nuevo, porque cuando éramos primitivos, que estábamos en árboles y en cuevas, todo lo que no era conocido para nosotros era normalmente muy peligroso para nuestra supervivencia. Sí, cualquier cosa que además venía en la noche, porque la mayoría de los depredadores cazan de noche y por eso le tenemos miedo a la oscuridad, venía a devorarnos y todo lo que nos representaba lo desconocido nos atemorizaba. Pero se supone que hemos construido esta civilización y ahora tenemos esta aldea global donde hemos llegado a conocernos bastante bien los unos a los otros. Los europeos que se asentaron aquí en los Estados Unidos y que arrasaron con todo lo que pudieron arrasar, deben recordar que en esos tiempos la movilidad de los europeos hacia cualquier parte del mundo era garantizada y libre. O sea, que los inmigrantes que hoy vienen a este país como vinieron sus antecesores o los nuestros a buscar una vida mejor, simplemente gozaban de unos privilegios que después se le quitó al resto del mundo cuando se establecieron estos límites imaginarios y se inició la experiencia americana, este melting pot que no termina de cocinarse. Es muy fácil cambiar la historia o pretender hacerse el desentendido, el ignorante, el atorrante o simplemente torcer los hechos para poder justificar posiciones injustificables. Y mientras tanto, en esa misma línea de pensamiento, tenemos el problema de nuestros dreamers. Todo esto es una gran hipocresía, un cinismo enorme de nuestra sociedad. ¿Cómo es posible desligar la existencia de por lo menos 800,000 personas que fueron traídas aquí supuestamente todos, no fue así siempre, cuando eran infantes y que ahora son jóvenes adultos, que se han asimilado tanto que les voy a decir algo a ustedes, millennials dreamers y millennials no dreamers. Son también medio cínicos nuestros dreamers, porque si uno habla con ellos se encuentra con que quieren ser más papistas que el Papa. Incluso discriminan a aquellos inmigrantes que no hablan bien inglés. Estos dreamers se las traen. ¿No? Son tan americanizados que incluso han heredado los propios odios y prejuicios de los que los quieren sacar del país. Esta gente no quiere que la legalicemos y la vamos a legalizar, pero esta gente no quiere que la legalicemos para hacer un proceso, participar en un proceso de una sociedad más abierta, con más apertura hacia los extranjeros, con más libertades para todos los ciudadanos, un Estado laico, un Estado avanzado, un Estado socialmente consciente. No. Estos dreamers lo que quieren es solucionar su problema. Se lo vamos a solucionar. Pero tenemos mucho que trabajar con ustedes para que entiendan por qué es que están en la situación que están y cuáles son sus responsabilidades sociales. Ahora, hablando de dreamers y de personas a las que se le niegan todos los derechos, como pasa con los haitianos, comillas, que llevan 50 años de haber nacido en República Dominicana, eso tiene una historia muy larga que los dominicanos pretenden ocultar. Voy a hacer un paréntesis rápido acá. Este problema no es de ahora. Este problema es viejísimo, desde la misma independencia en 1777, desde la misma división de la isla entre los españoles y los franceses en el Tratado de Aranjuez, desde la misma independencia haitiana que quería ser parte de la Gran Colombia con Simón Bolívar, desde la misma independencia dominicana de España y la invasión haitiana a República Dominicana. Desde la discriminación de los mulatos negros y mestizos que acabaron con todos los taínos en la República Dominicana, hacia los que tienen la piel más oscura, que son los negros haitianos, aunque allá también haya mulatos, caso aparte. Y desde la hipocresía grande de la política y de los ciudadanos de República Dominicana, que claramente manifestaron como en el pináculo de su racismo y de su xenofobia, manifestaron qué tanto era su rechazo a todo lo que era haitiano, cuando jamás le permitieron a un hombre supremamente inteligente como José Francisco Peña Gómez ser presidente de su nación simplemente porque, según ellos, era haitiano. Y era negro como una noche sin estrellas. Pero es que en la República Dominicana encontrar un blanco es una cosa difícil. Un blanco de verdad. De manera que déjense de hipocresías. Porque además,
Leonel Fernández, un hombre a quien conocí personalmente y de quien tenía el más alto de los conceptos, permitió y patrocinó, siendo él un mulato como todos nosotros, un mestizo, permitió y patrocinó que su Partido de la Liberación Dominicana, adalid de la socialdemocracia en República Dominicana, ojo, no fue el Partido de la Revolución Dominicana, no fue el Partido Reformista Social Cristiano, no fueron todos estos esperpentos que dicen llamarse partidos políticos en República Dominicana, fue aquel en el que más teníamos fe, que usando esa supuesta máscara de progresismo, permitió que sus integrantes, en conjunto con aliados de otros partidos, exhibieran una de las más repugnantes muestras de xenofobia que se ha visto en la historia moderna. Quitarle la ciudadanía a personas que llevaban 2 o 3 generaciones en el país. Mientras lloran y se desgarran las vestiduras para que a sus conciudadanos que viven acá, incluido uno de sus más altos representantes políticos, Adriano Espaillat, que vino a este país indocumentado y que ahora este país le dio la oportunidad de servir como representante en la Cámara, generosamente. En cambio, en la República Dominicana se decidió justificar y, lejos de reconocer el error, batallar en todos los frentes. Tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, como todos sus alcahuetes con piel de cordero, cometieron esta infamia. Y no es cierto que hayan rectificado porque se dieron cuenta de su error. O no es cierto que porque hace 200 años tuvieron unos rifirrafes con los haitianos que todas las naciones han tenido, entonces ahora tienen el derecho de cometer esta infamia. Rectificaron y promulgaron una amnistía por la presión internacional, porque acá dijimos, si ustedes van a cometer esta infamia, entonces se les acabó el chorrito, no hay más turismo, no hay más inversión, y toda la gente que tiene conciencia de la infamia que se estaba cometiendo, puso su granito de arena para que los políticos se tuvieran que tragar sus palabras, y el mismo pueblo dominicano, que uno ve en las calles, aquí en New York todo es dominicano, apoyaba esa moción. Vamos a hablar las cosas como son. Y si en ese orden de idea fuera, porque los invasores haitianos los maltrataron y les hicieron y les deshicieron, ¿por qué reciben a los españoles con los brazos abiertos y les regalan porciones inmensas de su país para que exploten el turismo y subyuguen a sus ciudadanos con sus capataces mestizos residentes? Basura pura. Ahora estamos acá con el tema de DACA y vamos a hablar otra cosa claramente. Se habla de que son 800,000 los beneficiarios de DACA, pero hablemos bien en cifras, los números no mienten. De esos 800,000, 655,000, según el Departamento de Seguridad Interna, son mexicanos. Entonces, sobre todo y ante todo, este es un problema mexicano explicado por la geografía. Mientras los migrantes de todas partes del mundo encontraban una puerta entreabierta aquí, favorecida por las multinacionales de este lado y los capataces inmisericordes que gobiernan toda la región del otro lado, para atraer a las personas en su edad más productiva a ser ciudadanos de cuarta y dejar su sangre aquí y su sudor aquí, para luego negarles todos los derechos, la mayoría de esa gente no podía traer a sus familias. ¿Por qué? Por una situación geográfica. Hay un mar de por medio, hay un montón de países entre sus regiones de origen y los Estados Unidos. Los mexicanos sí podían cruzar con sus hijos al hombro en otros tiempos. Y aún lo siguen haciendo muchos de ellos. De esos 800,000, 5,000 están documentados como dominicanos de origen. Y recuerden, su representante más alto en el gobierno federal, Adriano Espaillat, vino a este país indocumentado. Y este país le ofreció una vía a la legalización y le ha permitido el honor de servir en la Cámara de Representantes. Siendo Adriano, que te conocemos bien, un clientelista consumado que ha trepado en la política simplemente haciendo eso y metiendo alaridos a todo pulmón. Pero eso es otra cosa. Además, demócrata,
para aquellos que me acusan de ser partidario de los demócratas o de ser suave con ellos. Este es un demócrata, un representante del más burdo clientelismo que se pueda uno imaginar. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros, todos los inmigrantes, hijos de inmigrantes, segundas, terceras generaciones de inmigrantes con este problema? ¿Cómo vamos realmente un día a poder decir a este personaje, hombre o mujer, que le otorgamos el premio Nobel de la Paz, se lo merecía? ¿Cuándo vamos a poder nosotros mirar a los ojos a nuestros congéneres y decir, hemos tenido un acto de decencia y por primera vez no estamos haciendo, como decía Nietzsche, devorando a nuestros congéneres como hacen los lobos, siendo el hombre el lobo del hombre? Está difícil eso. ¿Y cómo ustedes, amigos dominicanos, que todavía se muerden la cola por haber tenido que hacer una amnistía y tratar de asimilar con algún grado de dignidad a los haitianos a quienes querían masivamente deportar, como decía su amigo Juan Luis Guerra, a cruzar ese río infame, el río Masacre, que él llamó el Niágara, no en bicicleta, sino probablemente arrastrado por los mastines de la Guardia y del Ejército Dominicano? El Niágara en bicicleta es un homenaje siniestro al río que separa la República Dominicana de Haití, y donde muchos haitianos han perdido la vida cruzando para buscar un mejor porvenir, de la misma manera que muchos dominicanos han perdido la vida cruzando el Canal de la Mona para ir a Puerto Rico a buscar una mejor vida en muchas etapas de su vida. Bien, ya para terminar, los vamos a dejar con la entrevista que hicimos con Carlos Lozano acerca de un problema gravísimo que afecta a la ciudad de Bucaramanga, en Santander, Colombia, y que básicamente tiene en jaque la vida de 1 millón de personas, porque si el proyecto minero de explotación aurífera que una multinacional de los Emiratos Árabes Unidos, en connivencia con el ministro de Minas, el señor Arce, y con la anuencia y alcahuetería del presidente Santos, sale adelante, básicamente va a representar el envenenamiento progresivo e irreparable de estas personas. Aquí los dejamos con la entrevista. Estamos en una entrevista con Carlos Lozano. Carlos Lozano es abogado ambientalista, es máster en leyes y recursos naturales de la Universidad de Oregon. Carlos vive en Bogotá y es representante de una organización ambientalista conocida como AIDA. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación al programa. Con mucho gusto. Carlos, brevemente, cuéntenos qué es AIDA y cuéntenos después de eso qué es el páramo de Santurbán, dónde queda y por qué es importante. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, es una organización internacional de abogados y científicos ambientalistas que trabajan por la protección de ecosistemas amenazados y las comunidades que dependen de ellos en el hemisferio americano, las Américas, pero principalmente en Latinoamérica. AIDA cultiva el poder del derecho internacional y apoya a comunidades locales para garantizar el derecho al ambiente sano de las personas de las Américas. Y exactamente cuál es el asunto, porque usted está defendiendo en una reciente columna de una revista de amplia publicación en su país la oposición que tanto las comunidades como muchos activistas están haciendo a un proyecto minero en un sitio llamado Páramo de Santurbán. ¿Por qué? Bueno, yo soy colombiano y Colombia tiene la mayor área de páramos del mundo. Los páramos son ecosistemas altoandinos, es decir, ecosistemas de alta montaña, que básicamente funcionan como fábricas de agua para el 70% de los colombianos y como sumideros de carbono, es decir, capturan los gases que calientan el planeta y complican fenómenos climáticos. Como todos sabemos, el cambio climático es un gran tema en la actualidad y estos ecosistemas ayudan a mitigarlo. El tema es que en esos ecosistemas hay oro, también carbón, pero principalmente oro, y hay una presión, digamos, política y económica muy fuerte por extraer ese oro, pero las minas, especialmente a cielo abierto en los páramos, pueden dañar su habilidad para proveer agua y para mitigar el cambio climático. Eso sería un daño ambiental y social. Y eso es lo que está ocurriendo en Santurbán, porque tenemos entendido que el páramo de Santurbán es un área protegida ya por el gobierno colombiano. Y aparte de todo eso,
que en ese mismo páramo de Santurbán se está desarrollando minería artesanal por siglos ya. ¿Cuál es la diferencia y por qué la oposición? Sin duda, primero es diferente el impacto de una mina de oro a cielo abierto que la mina el impacto que puede tener un pequeño minero. Ese es un primer elemento importante porque definitivamente una mina a cielo abierto deja impactos mucho más significativos. Es verdad que en la zona hay minería artesanal desde la colonia, pero la idea de hacer minería a cielo abierto, que todavía no se ha hecho, en parte por la presión ciudadana realmente, y de las organizaciones de la sociedad civil, representa un cambio en el modo de explotar económicamente la zona. En realidad no ha habido minería hasta este punto porque las comunidades y la sociedad civil colombiana se han opuesto, básicamente porque en Colombia existe un consenso sobre la importancia de los páramos como fuentes de agua para los colombianos. Sin embargo, también hay una discusión muy intensa y digamos que una tensión muy violenta con los derechos adquiridos que, según los mineros, ellos tienen por haber solicitado permisos para explotar. Nuestra posición es que esos derechos adquiridos no existen y que debe prevalecer la protección del agua, que está en la Constitución colombiana. Carlos, hay dos posiciones encontradas entre el gobierno nacional y el gobierno local. Leímos las declaraciones del ministro de Minas, el ministro Arce, que básicamente, a nuestro entender, lo que dice es que tendrán que pasar miles de cosas para que el proyecto sea descartado. Él favorece el proyecto. Pero por otro lado, el alcalde de la principal ciudad de donde se surte de agua de ese páramo, que es la ciudad de Bucaramanga, el señor Rodolfo Hernández, está en armas contra el proyecto. ¿Cómo van a conciliar esa posición? Bueno, el alcalde de Bucaramanga simplemente está defendiendo a su gente y está haciendo su trabajo, porque para él sería un gran problema que Bucaramanga se quede sin agua. Entonces es una consecuencia, digamos, obvia de alguien que se toma su trabajo en serio. El proyecto tiene que pasar por un proceso de licencia ambiental. Hay varios proyectos mineros en realidad en Santurbán. Hubo uno contra de su propio mandato que es combatir la pobreza. Y combatir la pobreza incluye proteger el ambiente y no destruir los ecosistemas que proveen agua, que son vitales no solo para comunidades vulnerables, sino para la ciudadanía en general. Entonces es sin duda un tema polémico, es una discusión técnica, pero también una discusión política, y la manera como se debe resolver esa discusión, en mi opinión, es haciendo un análisis muy de fondo y de muy buena calidad sobre los costos y los beneficios del proyecto. Y los costos deben incluir el deterioro ambiental y el impacto en la salud pública. Porque el deterioro de los ecosistemas vale plata, digamos, restaurarlos luego de que son deteriorados vale plata. Y los daños a la salud pública también. Y eso es algo que alguien va a tener que asumir, o sea la sociedad, o sea el ciudadano de su bolsillo, pero de algún bolsillo salen esos daños y se deben cuantificar antes de tomar la decisión. Pero Carlos, de acuerdo con nuestra investigación, el proyecto del Banco Mundial fue suspendido, pero el problema ahora es con una nueva compañía, que es una compañía que tiene origen en los Emiratos Árabes Unidos. Lo que el ministro y la compañía alegan es que la explotación minera que planean hacer en Santurbán está fuera del área delimitada del páramo. ¿Es eso cierto? ¿Y por qué, si es así, usted se opone? Eso es verdad, pero hay que decir que el páramo no es una superficie, el páramo es un sistema, y eso incluye el subsuelo. De manera que si ellos se meten al páramo por debajo de la línea, es como si usted se mete debajo de una mesa, debajo del mantel, y dice que no está dentro de la mesa. Digamos, el problema es que, a pesar de que están fuera de la línea de páramo, la minería subterránea va a pasar por debajo de la línea, por el subsuelo, y va a afectar la hidrogeología del páramo, porque el páramo tiene la habilidad de proveer agua no solo por la biodiversidad y la vegetación que está en la superficie, sino también por el tipo de suelo que tiene, que es como una suerte de esponja que recoge el agua cuando hay mucho y la libera, digamos, de una forma bastante regulada, y eso hace que sea la fuente de agua de muchas personas de la zona. Entonces, en otras palabras, usted está afirmando que la compañía está haciendo trampa. Yo estoy afirmando que, a pesar de que están fuera de la línea de páramo, pueden afectar el páramo porque el páramo no es una superficie y es difícil, digamos, caracterizar un ecosistema por medio del trazado de una línea. ¿Y a cuántas personas, Carlos, potencialmente afectaría la contaminación de las fuentes de agua en Santurbán?
por lo menos a 1 millón de personas que dependen del agua de Bucaramanga, pero 1 millón pueden de ser personas. más. 1 millón de personas. Sí. Wow. Bueno, ¿y cuál es la siguiente línea de acción que ustedes han pensado? ¿Hay alguna negociación en marcha con el gobierno colombiano? ¿Hay algunas mesas de trabajo para tratar de llegar a un consenso? ¿Qué están haciendo? Bueno, yo soy abogado de la comunidad, mas yo no hablo necesariamente por la comunidad. Ellos tienen, digamos, su propia línea de acción. Lo que yo sé, lo que le puedo decir del trabajo que está haciendo la comunidad es básicamente una movilización ciudadana para concientizar a la ciudadanía colombiana, pero también al gobierno y a la opinión pública, diría yo que nacional e internacional, sobre la importancia de preservar el páramo. Lo que viene ahora es la licencia ambiental, digamos que es en últimas el permiso que define si la mina se puede hacer o no. Lo que deben definir, en mi opinión, es si la mina va a tener un efecto inaceptable sobre la hidrogeología del páramo, es decir, no solamente sobre la superficie, sino también sobre el ciclo hidrológico que transcurre debajo de la superficie del páramo, que es de lo que depende la habilidad que tiene ese sistema para producir agua. Es importante que sea una decisión técnica, libre de interferencias políticas. La autoridad ambiental colombiana ha sido objeto de presiones políticas. Sus funcionarios con frecuencia son objeto de presiones por parte de sus superiores para que cambien sus conceptos. Eso está documentado y está, digamos, lo conoce la opinión pública colombiana, y por eso es fundamental que haya una decisión técnica y que tome en cuenta los costos ambientales y sociales que puede tener el proyecto. Encima de todo, quiero preguntarle, aunque conozco la respuesta, pero es interesante que la audiencia se entere. Siendo que usted es abogado, ¿ante quién litiga? Bueno, digamos, hay tribunales colombianos que han tenido que decidir cosas relacionadas con páramos. El litigio que ha tenido que ver con páramos en Colombia ha acontecido principalmente ante la Corte Constitucional, pero también hemos hecho algo que no es litigio, pero que sí tiene una dimensión, digamos, de incidencia, y es presentar quejas ante instancias de rendición de cuentas del Banco Mundial. En este caso, la Oficina del Asesor en Cumplimiento, Compliance Advisory Ombudsman, CAO, que es una suerte de ombudsman que tiene el Banco Mundial para resolver controversias como la que estamos relatando aquí. Y finalmente, aunque también sabemos, es bueno que usted le diga a nuestra audiencia que ustedes trabajan gratis, ¿no? AIDA no cobra por este trabajo. Sí, por supuesto. Nosotros nos financiamos con donaciones de ciudadanos interesados en proteger el ambiente en las Américas, pero la asesoría que prestamos a las comunidades es completamente gratuita. Bueno, y si alguien dice, me simpatiza Carlos y me simpatiza la causa, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede ayudar? Pueden ingresar a www.aidaaméricas. Lo vamos a empezar de nuevo y lo vamos a poner aquí abajo ahora para que la gente pueda donar. ¿A dónde es? De nuevo. www.aidaaméricas.org. Eso lo deletreamos aidaaméricas.org. Sí. Bueno, aquí lo estamos poniendo en pantalla para que la gente pueda ir ahí y puede donar esto para poder financiar los litigios que tienen que ver con el medio ambiente, que son muy importantes. Carlos, finalmente ya para despedirnos, ustedes están desde México hasta Chile. Sí, tenemos oficinas en México, Costa Rica, Colombia, Chile y presencia en Bolivia, Brasil. Y desde cualquier parte Perú. de estos países, de cualquier parte del mundo, pueden hacer donativos a su causa. Sí, desde luego. Yo creo que los latinos y las latinas que viven en los Estados Unidos deben saber que la protección de los páramos importa no solamente para los países de Latinoamérica, sino también para el mundo entero en la medida en que son sumideros de carbono, y eso quiere decir que son ecosistemas que ayudan a mitigar el cambio climático y fenómenos como huracanes y tormentas que se pueden agravar por el cambio climático. De los cuales estamos ahorita bien conscientes, parece ser, sobre todo en Florida y en Texas. Carlos, muchas gracias por atender la invitación de The Dog Files. Les deseamos lo mejor en esta causa que están defendiendo y vamos a estar al tanto. Le rogamos nos informe de los desarrollos para darle seguimiento y eventualmente volver a hablar de este tema, no solamente en su país, en Colombia, sino en cualquiera de los otros países donde AIDA esté presente. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia por la invitación. Hasta pronto.